Muchísimas gracias por venir y por compartir este momento con todos nosotros y además con el ponente que ahora nos dará una charla que creo que además va a ser muy interesante por la parte práctica que encierra la temática. Un placer acompañarles en este día por el valor que tiene el propio concurso del Premio de Relato Corto de Vida Universitaria, que además tengo el gusto, el enorme placer de leerme todos y cada uno de los relatos. Yo digo que si toda la comunidad universitaria tuviera posibilidad de hacerlo, disfrutaría muchísimo. Evidentemente, siempre hay que premiar un número determinado y en este caso son 2 premios y los 3 accessi, pero que para mí todos tienen un premio de entrada por haberse animado a presentarse y precisamente por contarnos y transmitirnos inquietudes a través de esos relatos. Quiero además poner en valor, que este año se haya hecho la entrega de premios en este espacio, en la Escuela de Arquitectura, con motivo de su 50 aniversario, y porque además yo creo que es un espacio de mucha creatividad. Lo bonito de los relatos cortos además es que cuando uno los lee solamente tiene un título y un seudónimo y uno no sabe quién es quién. Y la gran sorpresa o la grata sorpresa es que de repente cuando descubres quién está detrás del seudónimo, pues de repente resulta que el seudónimo era femenino y el autor un chico. Y de repente descubres un texto con una dinámica, una fluidez muy poética, muy llena, muy cargada de sentimientos, como muy sensible, y de repente pues hay detrás alguien pues con unos perfiles, pues eso, a lo mejor más científicos, técnicos, que uno casi de forma usual entendería que estaría asociado más a un área de humanidades, etcétera. Y esa es la parte maravillosa, ¿no? Que justo el aspecto creativo que llevamos dentro no tiene por qué estar ni ligado a un área ni a una rama, ni a ningún campo específico de humanidades, ciencias sociales, ingeniería, etc. Por lo tanto, me parece que es una parcela valiosísima, ¿no? Además, el premio de relato corto este año es su noveno certamen y la trayectoria es de gran valor. O sea, por esa parte, de verdad que enhorabuena a la biblioteca, a todos sus componentes, a todo personal implicado, porque de verdad que hacen una labor, ya no solo con el propio trabajo que supone preparar el procedimiento del concurso de relato corto, sino todo lo que es la acción constante en cuanto a dinámicas, talleres, cursos, charlas, todo lo que es el aspecto cultural que encierra y aborda la biblioteca cultural, que de hecho para nosotros desde el Vicerrectorado de Cultura este año ha sido un lujazo compartir muchas cosas con ellos en el sentido de aprender a través de ellos, de muchas acciones que realizan y de dinamizar y dar mucha más visibilidad a lo que se está haciendo. Por lo tanto, no quiero intervenir mucho más en el sentido de eso, de darle las gracias a todos y a todas por compartir con nosotros este momentito y efectivamente que ya dé la palabra. Yo no sé si la directora querrá contar algo previamente, pero como luego vamos a hacer la entrega de premios, ahí añadiremos algunas pinceladas más. Bueno, muchas gracias, Pino. Agradecer también a la Escuela de Arquitectura que nos haya permitido estar aquí hoy en su biblioteca en un año, como dijo la vicerrectora con anterioridad, en que celebran su 50 aniversario, ¿no? Que ahí es nada. A mí este acto también me gusta de manera especial, me gustan todos los que organizamos desde la biblioteca universitaria porque cada uno tiene su encanto especial, pero en el que se premia la creatividad de la comunidad universitaria en especial, me parece un poquito más entrañable, ¿no? Como la vicerrectora tengo la fortuna, en mi caso desde la puesta en marcha del relato, de haber estado los 9 años formando parte de este jurado y viendo cómo a lo largo de esos 9 años ha ido evolucionando también la calidad de los relatos, que a lo mejor en un primer momento se centraban sobre todo en describir lo que el estudiante hacía desde que se levantaba hasta que terminaba su sesión en la universidad, ¿no? Y que poco a poco van aportando más elementos que te atrapan desde que empiezas a leer los relatos, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho en este apartado porque yo creo que ya la vicerrectora lo ha hecho de forma adecuada.
Además me gusta también porque es uno de los actos en los que ve uno público dentro de la sala, ¿no? Que eso nos cuesta tanto captar posible, que un auditorio se llene medianamente, pues cuesta, ¿no? En este caso además el acto lo vamos a empezar con una charla que va a dar don Manuel Ramírez Muñoz, que es graduado social por la Escuela Social de Canarias y además licenciado y doctor en Geografía e Historia por la UNED, pero que una de sus principales pasiones es la encuadernación. De hecho, en la sala, en la biblioteca, pueden encontrar encuadernaciones realizadas por él y que nos va a deleitar sobre una charla que gira en torno al libro y a las artes del libro, ayer y hoy, de un amigo inseparable. Yo darle las gracias por esta colaboración y les dejamos un ratito con él. Buenas tardes, espero que se me oiga bien porque estoy saliente de una bronquitis y espero que mi voz llegue hasta el final. Le agradezco muchísimo a la escuela, a la vicerrectora, a la directora, el que me hayan invitado a participar en un acto tan entrañable como este, y sin más preámbulos pues vamos a charlar un poquito. Ustedes me van a perdonar que a manera de prólogo, proemio o prefacio son tres nombres que siempre dudaba utilizar mi maestro Antonio de Bethencourt Masiu cuando encabezaba un artículo o un libro. Pues me van a perdonar que caiga en una aparente melancolía al contemplar el momento que estamos viviendo, azotado por un vendaval tecnológico de dimensiones desconocidas que apenas si nos deja una rendija desde donde contemplar cómo el pasado y el presente desfilan ante nuestros ojos como cangilones de una noria sin final y sin principio, pero carente de luz que iluminen el camino que nos conducirá hacia el futuro. Como historiador, no me gustan las conjeturas, y pensar que nuestro presente no transcurre con parecidas claves a las del pasado nos puede llevar a un callejón sin salida. A cada generación le toca vivir un periodo muy complejo cuyo análisis requiere una determinada perspectiva temporal, a veces demasiado larga. Si en cada encrucijada histórica parece observarse una ley, tal vez no escrita, pero rigurosamente real, mediante la cual a lo viejo le cuesta mucho desaparecer, al tiempo que lo nuevo pugna con fuerza por entrar, conviviendo ambos, lo viejo y lo nuevo, en un periodo tanto más dilatado cuanto más se alejó de la modernidad, y la actualidad mareante del momento en que estamos viviendo hace que no podamos evitar una mirada nostálgica al pasado. Y es que estamos inmersos en una bisagra histórica, y los valores culturales en los que crecimos las generaciones pasadas, que parecían inamovibles, de alguna forma se están viendo constantemente zarandeadas por esa nueva religión novotecnológica que nos envuelve, el Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, que a su vez están amenazados por otros sistemas más sofisticados que controlan nuestros más íntimos movimientos, aún a nuestro pesar. Pero hay una frase coloquial muy extendida y muy sencilla que a mi juicio define cada momento histórico. Lo que hay es lo que hay. Pero cada día se impone con más fuerza usar la tecnología de manera selectiva y no como receta mágica, a fin de no caer en esa locura del solucionismo tecnológico minuciosamente estudiado por Eugene Morozov en un magnífico ensayo que con este título analiza hasta en sus más pequeños detalles el flujo constante de la experimentación novotecnológica que se lleva a cabo en esa catedral californiana de la modernidad que es Silicon Valley. Nostalgia o melancolía inevitable me hacen pensar que si en cierto modo el pasado se asentó sobre unos firmes cimientos cada vez más sólidos a medida que nos alejamos en el tiempo, lo que se ha perdido en solidez se ha ganado en fragilidad. Nuestro mundo actual me parece genialmente retratado en los simples trazos de la viñeta que el dibujante Ross incluyó hace poco en el periódico El País y que representa la cesura entre el ayer y hoy, la vida antes y después del móvil.
Y ante esta viñeta, pues se me ocurre preguntar, ¿y si se me pierde el móvil? Sin embargo, hay cosas que me hacen dudar de este espejo sombrío en el que nos miramos en la actualidad, donde parece que lo que ocurrió ayer es ya historia y lo de anteayer prehistoria. Es cierto que cada avance tecnológico se ve superado al instante, pues las cosas pasan ahora con más rapidez que antes, y lo que caracteriza nuestro tiempo es que todo va a una velocidad desconocida, dificultando enormemente la capacidad de fijarnos una meta donde disfrutar de una paz y de un sosiego cada día más difícil de alcanzar. De alguna manera hay algo de añoranza en el pensamiento de Antoine de Saint-Exupéry, cuando hace más de 3/4 de siglo decía que cada progreso nos ha alejado un poco más de unas costumbres que todavía no habíamos tenido tiempo de adquirir, por lo que somos auténticos emigrantes que aún no han podido fundar su patria. Pero esto de caer en la melancolía manriqueña de que todo tiempo pasado fue mejor, hay un abismo. Frente a esta vorágine novedosa en la que estamos inmersos, debemos fijarnos en las cosas que perduran. Y como ejemplo traemos a colación esta bombilla que luce ininterrumpidamente desde 1901 en el Parque de Bomberos de Livermore, en California, cuya foto publicó hace algunos meses El País con el sugerente título «Esta bombilla lleva encendida 116 años y tu móvil caduca dentro de 2 días». Una bombilla que tiene sus filamentos gruesos y con una intensidad menor que las que le siguieron, porque fue concebida para durar. Y otra cosa que perdura es el libro. Tal y como hoy lo conocemos, nació en Maguncia en 1435 de la mano de Gutenberg y fue la 4ª mutación que tuvo lugar desde que aproximadamente 45 siglos antes apareciera la primera obra literaria de la que tenemos noticia, la Epopeya de Gilgamesh, escrita en una tabla de arcilla entre 2500 y 2000 años antes de Cristo, en lengua sumeria. También en lengua sumeria y en caracteres cuneiformes como la anterior tenemos una de las primeras compilaciones normativas, la que llevó a cabo Hammurabi entre 1792 y 1750 a.C., basada en la temible ley del talión, cuya regla 196 decía que si un hombre ha sacado el ojo a otro, le sacarán el ojo, o sea, el conocido proverbio de ojo por ojo y diente por diente. La invención de la escritura, fijada en estas tablillas de barro cocido, constituyó una revolución cultural de enormes consecuencias al marcar una cesura trascendental entre la prehistoria y la historia, que el catedrático sevillano Manuel Romero Tallafigo la compara con el Big Bang con el que los astrónomos definen el suspiro originario del universo. Para Romero Tallafigo, los libros son materia y como el Big Bang implica una expansión y una destrucción, de ahí el dramático destino de tantos archivos y de tantas bibliotecas. Agustín Millares Carlos, un canario universal, autor de casi 300 títulos, que hace de su figura una antorcha humanística, en su obra Introducción al estudio del libro y de la biblioteca, no considera como libro las primeras manifestaciones escritas en el mármol, piedra, arcillo, plomo, siendo más bien objeto de la epigrafía y de la paleografía. Después de la referencia millariana a las tablillas encerradas que tanto en Grecia como en Roma sirvieron para libros, para fines literarios, para anotaciones, cuentas, borradores, cartas, testamentos, amén de la influencia que posteriormente tuvieron en los códices por su forma y disposición, podemos establecer que a lo largo de 4 milenios el libro, o mejor dicho, el soporte de lo escrito, solo ha conocido 3 mutaciones, según la materia escritoria utilizada: el papiro, el pergamino y el papel. Actualmente el libro se dispone a afrontar otro Big Bang tecnológico por un espectacular escenario competitivo. El papiro es una planta originaria, es de sección triangular,
de varios metros de altura que crece en lugares cálidos y pantanosos y que en la actualidad ha desaparecido de la cuenca del Nilo, el principal proveedor. Los árabes la llevaron a Sicilia, donde aún impresionan al viajero en las cercanías de Siracusa. Al cortarla de forma longitudinal se encuentra en su interior una serie de filamentos rodeados de una sustancia pegajosa que se pueden extraer intactos. Estos hilos se disponen en dos series sobrepuestas en ángulo recto que, convenientemente secadas y prensadas al sol, forman el papel de papiro, que hoy podemos ver fácilmente, porque ¿quién no tiene en su casa unos cuadros de papiro decorados con unos grabados de bellísimo color adquiridos como recuerdo de un viaje turístico por el país de los faraones? Las hojas de papiro se pegaban unas a otras por la parte más ancha, escribiéndose generalmente 2 columnas por página y fijando los extremos a unas varillas para formar un rollo o volumen que era el libro de aquella época. En 1752 se desenterró la villa de Herculano, que junto a Pompeya desapareció en el año 79 después de Cristo a consecuencia de la erupción del Vesubio, y allí se encontraron 1.800 rollos carbonizados que se custodian en su mayor parte en la Biblioteca Nacional de Nápoles y que ha sido posible restaurarlos y de algún modo leerlos. Estos papiros, que estaban escritos en griego, se descubrieron junto a un reducido número 24 escritos en latín y que aparecieron en otro lugar de Herculano. Para Agustín Millares, los papiros grecolatinos de mayor interés proceden de Egipto y se encuentran en el Fayum junto a otros escritos en otras lenguas utilizados en el relleno de momias, en los edificios públicos y en algunas vasijas de barro. Hasta su sustitución por el pergamino, aproximadamente a finales del siglo II después de Cristo, el libro o volumen de papiro fue el usual. El pergamino es la hoja procedente de la piel de cabra, de ternera, carnero, limpia de pelo, adobada, raída y estirada. Una clase muy especial de pergamino es la vitela, que se obtenía de animales recién nacidos. Aunque la industria del pergamino era conocida en Grecia y Roma desde el siglo III a.C., tanto esta industria como su comercio se condensó principalmente al noroeste de Turquía, de la actual Turquía, en la ciudad de Pérgamo, y de ahí tomaría su nombre. Una de las causas que impulsó extraordinariamente el uso del pergamino para la escritura de los libros y documentos en sustitución del papiro de Egipto fue la prohibición de Ptolomeo Epífanes de exportarlo, ocasionando una enorme escasez y consiguiente carestía. Ante esta situación, Eumenes, rey de Pérgamo, en el siglo II a.C., impulsó la fabricación, uso y comercio del papiro. Hay autores que sitúan esta prohibición de exportar papiro a la rivalidad existente entre estos dos soberanos a causa de la importancia y desarrollo que alcanzaron las bibliotecas de Pérgamo y Alejandría, principales faros del saber de la antigüedad. De todas formas, el pergamino fue una forma transitoria en el desarrollo del libro por pesado e incómodo. De ahí que se pasara a la forma del códice en hojas aparte, de donde proviene el libro moderno. El papel fue llevado por los musulmanes a la península y no parece haberse usado entre los cristianos antes de los siglos XIII y XIV, salvo alguna excepción. La industria de su fabricación se desarrolló en el siglo XIV y en el XV ya fue la materia predominantemente usada. Para los amantes del libro manuscrito, sobre todo en pergamino, el invento de Gutenberg estaba condenado al fracaso al utilizar como soporte el papel, un frágil material incapaz de resistir la acción de los agentes amenazadores como los insectos, la humedad, el fuego, etc. A pesar de todo, la imprenta, nos recuerda Fernando Báez, impulsó 3 elementos clave: la difusión de la ciencia, la reforma protestante y el redescubrimiento de los clásicos en el Renacimiento. De todas formas, la fragilidad del papel no ha sido óbice de que todo el saber de la humanidad,
en sus múltiples manifestaciones, esté a nuestro alcance en las grandes y pequeñas librerías, en las grandes y pequeñas bibliotecas y, cómo no, en los dilatados espacios que los grandes centros comerciales de nuestros días le dedican al mundo del libro. Y llegamos hoy a la electrónica. Respecto a la materia de esta quinta mutación del libro que estamos viviendo en nuestros días, yo me siento incapaz de contestarla, ya que, aunque lo intento, solo entiendo a medias esa realidad que nos envuelve, Internet, en la que todos ustedes están más que familiarizados, la mayoría por haber nacido en ella. Y al hablar de materias escritorias, arcilla, papiro, pergamino, papel, me pregunto, ¿de qué está hecho el libro digital? Permítanme el oxímoron, ¿de materia inmaterial? Como la respuesta, al menos para mí, es muy difícil, volvamos al libro impreso en papel, que es el principal protagonista de las presentes palabras. Después de esta breve incursión por el material en el que a través de varios milenios se depositó el saber de la humanidad, es obligado detenerse, aunque sea con brevedad, en el hecho de cómo se facilitó el uso de ese material escrito y cómo se embelleció hasta alcanzar la consideración de obra de arte en paralelo a la visión arquitectónica de cada momento histórico: románico, gótico, mudéjar, renacentista, plateresco, barroco, romántico, modernista, etc. Funcionalidad y belleza son los objetivos principales de la encuadernación, y hoy, aunque menos pujanza que la que tuvo en el pasado, hay como un rito ancestral en la artesanía del libro, a la que he intentado aproximarme en mi doble condición de historiador y aficionado a la encuadernación artesanal. Este tipo de encuadernación, ejecutada manualmente para ejemplares únicos, es la que entronca con las antiguas tradiciones y técnicas y es objeto de coleccionismo por parte de los bibliófilos. La encuadernación es una actividad atrayente que proporciona al que la practica un estado de calma y relajación confortante y una benefactora evasión del mundo árido y hostil en el que vivimos. Para el académico catalán Emilio Urugaya, uno de los más prestigiosos encuadernadores del siglo XX, la encuadernación es un arte del excelsitus venerable, pero también arte humano, familiar, arte de todos los días. Una de las obras de misericordia es vestir al desnudo, y desnudo nació el libro cuando el códice sustituyó al rollo de papiro. Si un códice tenía más de una hoja o más de un cuadernillo, había que idear algún modo de unirla o protegerla. La encuadernación primitiva del libro, dice Agustín Millares, recordando un epigrama de Marcial, fue unas tablillas de madera, comúnmente cedro, con unas bandas de cuero para envolverla y una correa con la que todo se sujetaba. Las cubiertas hicieron posible una ornamentación externa del libro sujeta a las influencias técnicas y decorativas de cada época y a las concepciones artísticas de cada país. Como antes apuntábamos, la encuadernación, a pesar de su fin utilitario, como es la conservación del libro, rápidamente se convirtió en un bello oficio, pues hizo posible su ornamentación externa al tiempo que facilitó el manejo y transporte de los volúmenes. El recubrir con cuero las tapas de madera facilitó de manera especial la decoración de las mismas, adornadas por medio de pequeños hierros que en principio se grababan en el seco, es decir, en relieve y sin oro, una técnica conocida en el mundo de la encuadernación con el nombre de gofrado. La decoración de las tapas de un libro constituye hoy uno de los capítulos más atrayentes de las artes industriales en general. Amar el libro y su ornato es como unir al deleite de su lectura el del tacto y de la vista. En este sentido, María Luisa López Pedrero, directora que es o que fue, no lo sé, de la Biblioteca del Palacio Real,
decía que las encuadernaciones pueden considerarse la lectura exterior de los libros. Y es que en la ojeada errabunda por el armario o la estantería son ellas las que nos llevan a elegir un volumen concreto para continuar en sus páginas un relato iniciado en las cubiertas. O sea, abrir el libro no será más que seguir leyendo. Anteriormente nos referimos al hecho de que por el mundo de la encuadernación pasan todos los estilos arquitectónicos. Una rápida visión nos dará constancia de ello, según notas entresacadas del citado libro de Millares Carlos, que precisamente se apoya en el breve pero magistral trabajo de una de sus alumnas, Matilde López Serrano, que publicó en 1942 un libro sobre la historia de la encuadernación en España. Naturalmente, esta visión, referida a ciertas peculiaridades meramente españolas, aparte de rápida, es esquemática en extremo, pues la variedad formal es infinita y, atendiendo a un criterio artístico, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata de un océano sin orillas. No hay más que decirle a Google que nos muestre imágenes de encuadernaciones clásicas para darnos cuenta de que eso del océano sin orillas no es una mera figura retórica, pues nos ofrece un gigantesco catálogo que, pienso, pocos libros habrán escapado a su ojo avizor. En cuanto al principio de la encuadernación en España, son las encuadernaciones visigóticas o visigodas. Los visigodos fueron el pueblo más romanizado de los germanos y su convivencia con los bizantinos en la península ibérica produjo un arte superior y un desarrollo de la orfebrería que constituye un capítulo sin parangón en las artes industriales. Salvo algunos ejemplares bizantinos, no se conserva ninguna encuadernación, pero referencias literarias y los monumentos de los siglos VI y VII hablan de un desarrollo sin precedentes y de obras similares al evangeliario cubierto de oro y pedrería que la reina de los longobardos, Teodolinda, regaló a la catedral de Monza, donde se conserva. De la época prerrománica, de los siglos VII a IX, solo podemos establecer conjeturas, pues debido a una serie de guerras, incendios, los códices que se conservan apenas contienen restos de su primitiva encuadernación. Respecto a la época visigoda, hay que señalar los trabajos que durante toda su vida llevó a cabo Agustín Millares Carlos en la recopilación de un corpus de códices visigóticos, publicado con este título en 1999, 2 décadas después de su muerte. La preparación de los originales y la edición de la obra, financiada por el Gobierno de Canarias, fue realizada por el Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria y ha tenido una gran repercusión nacional e internacional por su extraordinaria aportación a la cultura universal en general y a la historia del libro en particular. En cuanto a la encuadernación mozárabe, la cultura hispanoárabe se produce por la inmigración de monjes huidos de Córdoba y da lugar al arte mozárabe que se desarrolla durante los siglos IX y XII, siendo los códices la mejor fuente de conocimiento de la vida de la época. Son encuadernaciones sencillas y su valor técnico predomina sobre el artístico. Durante los siglos XI y XII, el arte de encuadernar se desarrolla en dos series: los libros litúrgicos, evangeliarios, sacramentarios, misales, obras de gran lujo con planchas de metales nobles, sobre todo plata, repujados y adornados con piedras preciosas y planchas de marfil, y libros corrientes o de biblioteca de uso corriente. Sus encuadernaciones están hechas con tapas de madera, a veces muy lujosas como la que tenemos presente, recubiertas junto a los lomos con pieles resistentes al uso, pergamino, cerdo, gamuza. Generalmente llevan broches para mantener cerrados los libros y clavos de gruesa cabeza de cobre, llamados bollones. Así las pieles estaban aseguradas a su soporte y resguardadas del roce en los pupitres y en los atriles.
En la época entre los siglos XII y XIV, la encuadernación alcanza su sentido propio. Estamos en la encuadernación gótica. Por otra parte, el rey, los magnates, las universidades, las catedrales y hasta los particulares se interesan en poseer libros. Como ocurría en la época anterior, hay encuadernaciones suntuarias y corrientes, en esta última abundante y de fácil datación. El mejor libro conservado entre las primeras es el manuscrito del siglo XIII, que contiene la regla de San Benito, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, procedente del monasterio de las Huelgas. La gran serie de la época gótica es la encuadernación mudéjar, estilo genuinamente español, con temas decorativos eminentemente árabes, que al parecer fueron ejecutados por hispano-musulmanes procedentes de Toledo y de Sevilla, y al final del gótico del Reino de Granada, que trabajaron para los reyes, grandes magnates, catedrales, etc. Una de las peculiaridades de la encuadernación moderna, de la encuadernación mudéjar, es la sustitución de las tapas de madera por las de cartón, una modalidad que aportaron los árabes, que preferían la forma de cartera para conservar sus textos, por lo que necesitaban un material más ligero. La característica principal es presentar los ejemplares unas técnicas y estilos idénticos, aunque con una infinita variedad de tipos. Los temas decorativos son eminentemente árabes, ejecutados en seco, sin oro, y sigue el criterio ornamental árabe de rayar por completo la superficie, recordando las techumbres mudéjares con estrellados, cuadrángulos cruzados, rombos, etc. La encuadernación renacentista aparece en España a mediados del siglo XVI, de clara influencia alemana e italiana. Dice Matilde López Serrano que por semejanza en su decoración a la aplicada en nuestro primer renacimiento arquitectónico, la podríamos llamar encuadernación plateresca. La encuadernación renacentista se difundió rápidamente por Europa, impulsada por la invención de la imprenta. Un problema de los más interesantes es el origen del embellecimiento del oro en el embellecimiento exterior de los libros, pues se reconoce que esta técnica procede de España, es minuciosa y requiere una destreza manual muy perfecta. Un ejemplo, entre muchos, en el que la técnica del dorado llega a una gran altura, es la librería del Marqués de Moya, descendiente precisamente de nuestra conocida Beatriz de Bobadilla, cuyos libros aparecen sobremente decorados con una particularidad. La forma cóncava del corte delantero solía adornarse con artísticos dibujos y reservarse para el título, puesto que el libro se colocaba al revés de lo que lo hacemos nosotros. Estos libros fueron encuadernados en Alcalá de Henares en 1592 por Juan de Sarriá. En la biblioteca del Escorial hay varias colecciones con este tipo de encuadernación. En el siglo XVII, Francia impone la moda en materia de encuadernación. Abundancia de líneas espirales que se entrecruzan y que le dan al libro una gran belleza decorativa. Estamos en presencia de la decoración barroca. Y un siglo después, el siglo XVIII, la típica del siglo XVIII es la rococó, que incorpora al arte, el arte del Extremo Oriente a los tipos decorativos de la época. Es un siglo afrancesado y la moda de los Luises se impuso en Europa. En España, en este ambiente artístico tan extraño a su carácter, supo encontrar acentos de originalidad. Toda la técnica del siglo XVIII es en oro y se utilizaron, según avanzada el tiempo, las finísimas pieles de tafilete. Y todo el arte del siglo XVIII es un arte eminentemente cortesano. Y el neoclásico es una reacción contra el rococó. Nacido en Inglaterra, se extendió por varios países y se mantuvo hasta el llamado estilo imperio impuesto por Napoleón. Durante el siglo XIX
se desarrolla una encuadernación, la encuadernación romántica, y es una protesta de las formas clasistas en boga. Nace en Alemania y se extiende muy pronto por Europa. Hay como una especie de exaltación de los valores espirituales de la Edad Media, y las catedrales góticas inspiraron su expresión formal, que en cierto modo llegaron a constituir el símbolo del movimiento renovador. El arte y la encuadernación adoptaron en sus decoraciones temas góticos, y en España el estilo romántico se dilató hasta llenar todo el reinado de Isabel II. En general, y en lo que toca a la encuadernación artística, el patrimonio bibliográfico español es impresionante. Miles de libros preciosamente encuadernados se custodian celosamente en nuestras bibliotecas, palacios, universidades, catedrales y colecciones particulares, constituyendo el capítulo más completo entre las artes industriales y las artes decorativas. Ignoro si se ha hecho un inventario general. Lo que sí sé es que hoy el bibliófilo, el profesional o el aficionado a la encuadernación de arte, el historiador, el practicante de la más delicada artesanía, tiene a su disposición un importante arsenal de monografías que lo aproximan al tema. Y no me resisto a presentarle a ustedes la imagen de varios ejemplares existentes en la biblioteca del Palacio Real madrileño. Los cortes de algunos aparecen dorados, lineados y cincelados, a semejanza de lo que vimos en la librería del Marqués de Moya. El libro del Oficio Divino de 1884 es una encuadernación en terciopelo azul con filigranas de plata, una encuadernación en malaquita con la cifra de Isabel II bajo la corona real, un misal romano de 1862, una encuadernación neogótica con las letras en plata de Alfonso de Borbón, en fin, cortes de diversos libros cuya sola contemplación es un regalo para el espíritu, y poder acariciarlo nos podemos imaginar que es casi como tocar el cielo con los dedos. En la Biblioteca Pública de Toledo hay un códice medieval que contiene, a mi juicio, la mejor exposición descriptiva que se ha hecho de un libro. Un libro en lumbre del corazón, espejo del cuerpo, confusión de vicios, corona de prudentes, diadema de sabios, honra de doctores, vaso lleno de sabiduría, compañero de viaje, criado fiel, huerto lleno de frutos, revelador de arcanos, aclarador de oscuridades, preguntado responde y mandado anda deprisa, llamado acude presto y obedece con facilidad. Tal vez estas palabras, a pesar de rozar el ditirambo y haberse escrito hace aproximadamente un milenio, creo que siguen vigentes, pues en un mundo que parece haberle vuelto la espalda a las humanidades, el libro en todas sus facetas aparece como el chaleco salvavidas que permite mantenernos a flote. No en vano decía Concha Espina que adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio casi seguro contra todas las miserias de la vida. La lectura es la manera de evadirnos de los problemas que nos rodean, que no son pocos, y aunque el momento que estamos viviendo no invite al recogimiento y a la tranquilidad que requiere el placer de tener un libro abierto en las manos, siempre habrá lectores, aunque sean minoría, porque dice el académico y filósofo Carlos García Gual, la lectura está unida a la crítica y a los grandes horizontes. La gente que no lee es gente de mentalidad muy reducida, viven en la prisión del presente. Yo no me atrevería a hacer una afirmación tan categórica, pero al observar a quienes me rodean, veo que pasan demasiado tiempo dedicados al móvil y me asalta la duda si les queda tiempo para leer. En un pasaje de la novela más universal de todos los tiempos, Don Quijote de la Mancha, su principal protagonista le dice a Cardenio que tiene en su aldea más de 300 libros que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida. Porque leer, cuando se disfruta a fondo de la lectura, decía Valéry Sarbot,
Es un deleite que no viene con efectos secundarios, una medicina sin contraindicaciones, un vicio sin castigo. Creo que habrán visto la película La librería de Isabel Coixet, ganadora de un Goya. A mí me causó una extraordinaria impresión, sobre todo por el mensaje que deja flotando en el espectador y con el que termina la película. Nadie se siente solo en una librería. Palabras que de forma sencilla y magistral son un remanso que de alguna forma compensa esa característica de la vida actual en que las cosas pasan a toda velocidad sin apenas ser conscientes del minuto que estamos viviendo. Y si la película parece marcar un antes y un después en nuestro ajetreado devenir, la lectura de la novela del mismo título en la que se basa aquella no lo es menos. Se trata de una delicada aventura tragicómica escrita por Penélope Fitzgerald, en la que la protagonista, Florence Green, abre una pequeña librería, la primera en un minúsculo pueblo costero que en 1959 se encontraba literalmente apartado del mundo en el condado de Suffolk, al oeste de Inglaterra. Y Florence lleva dolorosamente a cabo su proyecto a pesar de la resistencia de las fuerzas vivas del pueblo, que al final terminarán acorralándola, dando al traste con su ilusionada aventura. Más de medio siglo después de aquella aventura, lo que era ficción se hace realidad, y si aquella a través de la película o la novela nos lleva a la melancolía, el caso de Montoliu, un pueblo del sur, un pueblecito del sur de Francia, nos traslada a todo lo contrario. Montoliu, llamado con justicia el pueblo de los libros, a pesar de su pequeñez, apenas 900 habitantes, cuenta con 15 librerías, un museo de oficios y arte del libro y varios talleres donde de manera totalmente artesanal trabajan impresores, encuadernadores, estampadores y todos los oficios que conlleva la confección de un libro. Montoliu es un aula permanente que acoge a visitantes de diversas procedencias, para los que se organizan talleres de encuadernación, de caligrafía, de dorado, etc. Considerado con justicia como jauja para los bibliófilos, puede decirse que sus 861 habitantes viven del libro y para el libro. Que en un mundo dominado por el ruido, por la prisa, por la inteligencia artificial, por la tecnología, haya lugares como Montoliu parece un milagro, pero no lo es tanto si miramos nuestras bibliotecas públicas, universitarias, corporativas, etcétera, y observamos la diversa actividad que llevan a cabo en torno al mundo del libro en todas sus manifestaciones. Una prueba de ello es esta Escuela de Arquitectura y la Biblioteca General. Y en este sentido quiero destacar la interesante y acertadísima labor que llevan a cabo dos catedráticos de esta universidad, María de los Reyes Hernández Socorro y Santiago de Luzán Meléndez, sobre el mundo del libro en Canarias. Precisamente y bajo este título, los autores, como reza en la introducción, recogen los trabajos que realizaron durante los últimos años sobre la historia de las bibliotecas, el mundo de la lectura, el fenómeno de la difusión del libro y el no menos importante de la impresión. Junto a otros títulos, la difusión del libro en Las Palmas durante el reinado de Isabel II, o la industria tipográfica en Canarias 1750-1900, la contribución de María de los Reyes y de Santiago al acervo historiográfico sobre el libro en Canarias es impagable. Precisamente este último título, que arranca con la implantación de la primera imprenta en Canarias, sigue la estela de la monumental obra de Antonio Vizcaya Carpenter sobre la producción impresa en nuestro archipiélago hasta finales del siglo XIX. Huelga encomiar, una vez más, el apasionante mundo de la lectura, también arropado por la historiografía moderna, pero no me resisto a trasladarle a ustedes el pensamiento que un insigne médico y bibliógrafo, Gregorio Marañón Moya, expuso hace casi 3/4 de siglo en una conferencia sobre el libro y el librero, en la que hizo un encendido elogio de la biblioteca, pues en su estante, donde inmóviles y como momificados se aprietan los libros,
Hay un mundo vivo e infinito que no se cansa de esperar y que se nos da generosamente sin más que alargar la mano y abrir sus páginas. El pasado, el presente y el porvenir, todo lo que fue y todo lo que expuso su autor, su vida y la de su tiempo, todo está allí. Y muchas cosas más que el autor va poniendo directamente en el papel cuando escribe. Y es, como dice Vidal Foz, cuando la actualidad inyecta melancolía, nos queda la lectura. Si en el 2007 la irrupción imparable del libro electrónico se configuró como una amenaza para el libro impreso, el paso del tiempo ha ido sedimentando temores y, en cierto modo, disipando los negros nubarrones que se cernían sobre este, ya que las ventas del libro en papel han vuelto a crecer al tiempo que las ventas del libro electrónico se estancan, o, como ocurrió en Estados Unidos, en el año 2015 se compraron 12 millones de e-book frente a los 20 millones de 2011, al tiempo que las cifras para el libro impreso fue de 571 millones, también en el 2015, 17 millones más que el año anterior. Y es que el temor no era nuevo. Precisamente en una edición de 1978 del libro Encuadernaciones, Técnicas Clásicas y Modernas, leemos que la imprenta, lo mismo que otras grandes industrias, había sido alcanzada por la tecnología en la era nuclear. Para algunos impresores esto ha sido una dolorosa experiencia. Las profundas raíces de 5 siglos de tradición se resisten al tirón de la tecnología. El orgullo de la artesanía, con toda su mística inherente, choca con la suficiencia de la destreza técnica, destreza que reduce el arte y el misterio de la imprenta a números binarios. En cierto modo, el miedo a lo desconocido ha sido una constante histórica, y respecto al triunfo del papel sobre el pergamino ya nos referimos con anterioridad, siendo en cierto modo ilustrativa la película El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, de 1995, ganadora de 6 Goya, que presenta al monje Johannes Trichemius, que a mediados del siglo XV hizo una encendida defensa del manuscrito en pergamino. El invento de Gutenberg estaba condenado al fracaso, pues el libro impreso estaba hecho de papel y, como papel que era, desaparecería rápidamente. Medio milenio después tenemos que poner en duda las dotes proféticas de Johannes Trichemius. En ocasiones anteriores nos hemos referido a las 5 principales mutaciones del libro: en arcilla, papiro, en pergamino, en papel y hoy en esa cosa tan evanescente como es la nube. 5 mutaciones en 8 milenios significan varios siglos de convivencia de la materia escritoria hasta el triunfo definitivo del material más moderno sobre el más antiguo en cada época histórica. Y lo mismo puede decirse de la época en que estamos viviendo, con la diferencia de las anteriores, es que ahora las cosas cambian con la velocidad de la luz y, como dejamos dicho en una ocasión anterior, si el ayer ya es historia, el anteayer es prehistoria. Hoy, en que el desarrollo imparable de la tecnología hace que lo que se presenta como una novedad mañana habrá quedado obsoleto, el libro impreso aguanta el vendaval, ya que sus raíces van mucho más allá que las precisas de su propia naturaleza. Lo mismo que la televisión no mató a la radio y el papiro y el pergamino coexistieron largos siglos en el mundo mediterráneo, a la vez que este último y el papel, ¿por qué no pueden existir 2 formatos que se adapten a las necesidades de cada lector? Claro que hay una cosa palpable y está a la vista. En la guagua, en los trenes, en los parques, se ve poca gente leyendo un libro. La mayoría está con la cabeza agacha, mirando su pantalla, visionando por enésima vez la foto, compartiéndola, comentándola, intercambiando mensajes, interactuando, etc. La lectura del libro impreso de hoy tiene más defensores que detractores. De los 7.600 millones de habitantes que tiene el planeta, más de la mitad son creyentes, y para una inmensa mayoría de estos, sus más íntimas creencias están contenidas en los libros sagrados
ya sea el Corán, ya la Biblia, etc. Dice Fernando Báez que en Pakistán hay un lugar para almacenar los Coranes arruinados de tanto usarlos, y en la sinagoga del Cairo hay una especie de cementerio de libros porque la gente cree que tirar una Biblia o un libro sagrado trae mala suerte. Hoy, afortunadamente, cada día aparecen magníficos estudios sobre el placer de tener un libro en las manos, pues como apuntaba Elías Canetti, la mente actúa más que nunca con la lectura. La lectura es una interpretación del mundo. La vida no enseña, en la calle hallarás el mundo, pero no lo entenderás. Últimamente, y de todo cuanto he leído acerca de esta quinta mutación del libro, me quedo con el texto de una breve carta que un lector del País le envió al director el día 25 del mes pasado, y que a pesar de su espontaneidad y de su sencillez está más que sobrada de sentido común. ¿Quién no ha pasado horas en el sofá de su casa devorando un libro? ¿Quién no ha reído o llorado cuando el protagonista de la historia pasa por algún percance? ¿Quién no se ha entristecido cuando acabó con pasión la última aventura del libro? Por eso yo quiero decir una cosa: no importa si es en papel o es un ebook, un libro es un libro. No importa cómo se disfrute, sino disfrutarlo al máximo. Por eso, dejémonos de formalidades y de quejarnos de que se reducen los libros en papel. Mejor simplemente leamos. En fin, se le atribuye a Groucho Marx la frase de que después del perro, el mejor amigo del hombre es el libro. Por eso la visión del libro abandonado no es precisamente muy agradable para el bibliófilo, para el lector o para cualquier espíritu, sea de la naturaleza que sea. Cada día es más frecuente ver en el poyo de una ventana, en el escalón de una puerta o sobre el contenedor azul para el reciclado del papel ejemplares de diversa naturaleza ante los que el lector o simple amigo de los libros no tiene más remedio que detenerse debido al poder de atracción que emana de ellos. Libros de texto, de historia, cómics, novelas, etcétera, en más de una ocasión han despertado nuestra curiosidad y tal vez inconscientemente nos ha hecho reflexionar sobre los motivos por los que sus dueños se vieron obligados a desprenderse de ellos. Se puede especular cuanto se quiera. Yo pienso en la falta de espacio de la vivienda moderna, más antes de considerar al libro como un mero objeto de consumo. En fin, yo no tengo complejo de Diógenes, pero confieso que he encontrado verdaderas joyas que en número de un par de docenas enriquecen mi biblioteca. Lectura, una de carácter patriótico, otra de contenido religioso, editadas por aquella editorial Magisterio Español que nos acompañaron en la escuela a los que fuimos niños en los años 40 y 50 del siglo pasado. Especial sorpresa me llevé el día en que vi en el suelo, junto al contenedor, un par de libros sobre gramática francesa, editados en 1933 de Tarsicio Seco y Marcos, y que precisamente, y unos similares, los tuve como texto en aquel lejano bachiller de 7 años establecido en 1938. En fin, estos libros y algunos más los guardo como oro en paño y creo firmemente que para acompañar en su soledad al libro abandonado siempre habrá algún romántico que acuda en su auxilio, como lo hace Manuel Ramírez, servidor de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes. No sé si alguien entre el público quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o algo antes de continuar con el acto de hoy. Yo debo decir que me ha encantado.
Me ha encantado, de verdad. Hacía alusión antes a la parte práctica, evidentemente no tenemos oportunidad de trabajar ni manipularlo, pero ver esa evolución histórica y en tan cortito espacio de tiempo, cómo ha sido capaz de mantenernos ahí latentes viendo y aprendiendo de esa evolución en el tiempo de lo que es el propio encuadernado y lo que encierra el libro y lo que ha supuesto históricamente, y evidentemente con buena razón además el título que al inicio nos ponía haciendo alusión al móvil, ¿no? Y que soy de esa generación que ha tenido la oportunidad de descargarse libros a través del móvil, leerlos, pero nada comparable con el texto, con el papel y con la oportunidad de tener el libro siempre a mano. Es que el libro se puede no solo ver, sino oír, tocar. Efectivamente. Hombre, no gustar por sí, pero que incluso, no sé, a la hora de manipularlo. Mira que tenemos con los nuevos sistemas de almacenaje, ¿no? La posibilidad de ponerle las señales correspondientes para el marca libros, ¿no? Pero nunca es igual. Eso de tener 3 o 4 textos en la mesa y coger uno y otro y manipularlos. Pero lo que hay es lo que hay. Claro, por supuesto. Es una ley que no podemos soslayarla. Pero valiosas han sido también las valoraciones, haciendo alusión a que de repente el boom que tuvo la parte tecnológica, o por lo menos los recursos tecnológicos y la demanda por parte de la sociedad, y que de repente vuelva a ser el libro otra vez el gran... Eso es cierto. Además, prueba la tenemos por ejemplo, en el Corte Inglés. Estas navidades había que sacar número para comprar un libro. Fantástico. O sea, no, y ahí no está muerta. No. Afortunadamente. Pues nos alegramos muchísimo. Allí hay un compañero que quiere... Gracias por su magnífica charla, muy entretenida, muy ilustrada. Creo recordar, no sé si entendí mal o no, que dijo que si existía o no existía un inventario acerca de todo este patrimonio. No le oigo bien. Sí. No sé si le entendí en su charla, que comentó que como que no existía un inventario de lo que serían yo como lo desconocía, ¿no? Sí. No lo sé si fue así. Sí. Bien, simplemente comentar al público que el catálogo del patrimonio bibliográfico español, que proviene de la famosa ley del año 85, de la ley de patrimonio, pues los libros españoles desde la Edad Media hasta los que recoge la ley anteriores a uno de qué año exactamente, están recogidos en el catálogo del patrimonio bibliográfico español, que gracias a los ordenadores también nos permiten ver los facsímiles en pantalla de esos libros. Le agradezco su información, porque lo desconocía. Bueno, yo quisiera, en nombre de la universidad, a través de la biblioteca, hacerle entrega de este pequeño detalle en reconocimiento a la charla y a la colaboración. Pero se lo agradezco muchísimo.